El libro de Marcos relata el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo en un relato de rápido desarrollo. Marcos es el autor de este libro. Aunque Marcos no se encontraba entre los discípulos originales de Jesucristo, más tarde se convirtió y llegó a ser ayudante del apóstol Pedro, quien le llamaba hijo espiritual. Así que este evangelio fue escrito basado en lo que Marcos aprendió de él. Marcos y su madre, María, vivían en Jerusalén, y su hogar fue un lugar de reunión para algunos de los primeros cristianos. Marcos salió de Jerusalén para ayudar a Bernabé y a Pablo en su primer viaje. Este último escribió más tarde que Marcos estaba con él en Roma, y lo elogió como un compañero que le era útil para el ministerio. El Evangelio de Marcos es, cronológicamente hablando, el primer evangelio escrito. No sabemos exactamente cuándo, sin embargo, es posible que haya sido escrito en Roma entre los años 64 y 70 después de Cristo, tal vez poco después de que el apóstol Pedro sufriera el martirio cerca del año 64. En este evangelio, Jesús se despojó de las vestiduras reales para atarse a la cintura la toalla de servicio. Jesús es el rey en el evangelio de Mateo y el siervo en el evangelio de Marcos, pero no es el siervo del ser humano, sino el siervo de Dios, lo cual cumple las palabras del libro del profeta Isaías descritas en el capítulo 42, versículo 1 y 2. Mateo, por su parte, nos ofreció una genealogía porque un rey debe tenerla. Marcos no la presentó, porque no se esperaba que un siervo tuviese una genealogía, sino simplemente algunas referencias. Lo que un siervo necesita es realizar una tarea, y eso es lo que vamos a ver en este evangelio, porque esta es la manera en que Jesús es presentado en él, como el siervo del Señor. En la Biblia existen 4 evangelios, ya que fueron escritos para diferentes pueblos o personas. Como sabemos, Mateo fue escrito para la nación de Israel, siendo dirigido principalmente a las personas religiosas. En el caso del libro de Marcos, este parece estar dirigido a una audiencia constituida principalmente por romanos y personas de naciones gentiles, así como aquellos que se convirtieron al cristianismo, muy probablemente en Roma y por todo el Imperio romano. Fue adaptado para la época romana, para el hombre que se siente fuerte. No olvidemos que los romanos gobernaron el mundo por un milenio, y este evangelio fue escrito para ese tipo de personas. A pesar de que más del 90% del material de Marcos también se encuentra en Mateo y Lucas, el relato de Marcos frecuentemente incluye detalles adicionales que nos ayudan a apreciar mejor la compasión del Salvador y las respuestas de las personas que lo rodeaban. Por ejemplo, Marcos relató la gran recepción entusiasta que el Salvador recibió en Galilea y en otros lugares al inicio de su ministerio. También narró cuidadosamente la respuesta negativa de los escribas y los fariseos, cuya oposición incrementó rápidamente, pasando de tener pensamientos incrédulos a conspirar contra Jesús.